la fórmula para calcular, investigue la fórmula. Está en los apuntes, desde luego, cómo se calcula las invertancias. Hay que calcularlas. Vamos a poner una fuente. Bueno, ahí tenemos ya la red con datos. Aquí habría que especificar qué es lo que vamos a calcular. Vamos a pensar que requerimos el voltaje ahí en el capacitor. Entonces habría que poner esa instrucción, calcular. Entonces vamos a calcular el voltaje en el capacitor para T mayor que 0. Bueno, entonces hay que juzgar cada uno de los elementos para ver qué datos tenemos y empezar a resolver. Vamos a empezar y yo digo que antes de resolver el problema, bueno, hay que identificar cuántos elementos generales tipos paralelo tenemos. Esteban. Sí, profe. Hay dos elementos en paralelo. Dos elementos nada más. ¿Cuáles son esos? El capacitor de 2 faradios y la resistencia de 4, ¿no? Bueno, y la bobina de 12. A ver, los demás, ¿cuántos elementos generales tipo paralelo tenemos? 3. 3, ¿no? 3. A ver, ¿cuál sería el primero? La bobina El de la bobina de de 12 12H. Henrys. A la bobina de 12 henrios, ¿con quién? La fuente. Con la fuente de voltaje. Entonces, vamos a pensar que ese es el elemento número 1. Y de una vez le vamos a poner su dirección, porque, bueno, pues al final de cuentas se va a requerir. Ahí está el elemento número 1. ¿Cuál sería el elemento 2? Capacitor La y la bobina y el bobina. capacitor. Entonces aquí sería el elemento número 2.
Y ya tiene su dirección. Y el último, La bobina y el resistor. ahí tendríamos el último elemento. Vamos a ponerle, esta dirección la voy a cambiar para que no sea tan obvia. Voy a poner hacia arriba. Y ese es el elemento número 3. Entonces tenemos 3 elementos generales tipo paralelo. Ajá. Bueno, entonces antes de resolver, se recomienda, bueno, yo recomiendo que determinemos el signo de las inductancias mutuas. Gómez Hernández. Presente. A ver, ahí ya tienen el nombre de los elementos. L12, positiva o negativa. Negativa. 1, 2, negativa. Sí, negativa. 1, 3. También negativa. Y la 2 con 3 falta. Positiva. Entonces, eso es muy importante porque como vamos a calcular invertancias, se requiere saber esos signos. Les recuerdo, lo estamos haciendo con direcciones, pero se puede hacer inclusive sin direcciones. Bueno, entonces, ahí tenemos los datos de las inductancias mutuas. Y bueno, pues ya vamos a resolver. García Reyes. Presente. A ver qué hacemos. Vamos a resolver, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Podríamos empezar a calcular las invertancias? ¿Pero cuál es el primer paso? Bueno, para t menor que 0. Ajá. ¿Qué se hace? Calculamos las condiciones iniciales. ¿Hay condiciones iniciales? No, ¿Por qué? porque nos había explicado que la fuente empieza a trabajar desde t igual a, desde t igual a 0, positivo. Bueno, siempre hay que juzgar la fuente. Esta fuente sí está trabajando a partir de t igual a 0 más. Ajá, pero no siempre ocurre así, ¿no? Puede ser un Es dependiendo del escalón valor de la fuente. del argumento, ¿no? Entonces, vamos a anotar por ahí que no hay condiciones iniciales porque la fuente vamos a ponerle así que trabaja a partir de t igual a 0 más. Recuerden que el escalón no está definido cuando el argumento vale 0. Entonces tiene que ser a partir de 0 más. Bueno, no hay condiciones iniciales, ya lo vimos. González, Colín, ya ¿qué se hace en el número 2? No está Octavio. Bueno, ya lo voy a dar de baja porque ya tiene muchas faltas. Casi no. Hernández Mendoza. No está tampoco. Bueno, Wang Yao. Presente, profesor. A ver, para el paso número 2. Entonces, pues ya hacemos los cajones. Hay que transformar la red, ¿no?
Sí. Y entonces usamos la fórmula de la admitancia es igual a GK más... A ver, tenemos 3 cajones. Vamos a poner Ujú. los 3 cajones. Entonces vamos a ponerle aquí. Lo voy a poner así. Profesor, disculpe. Sí. Ahorita dijo que Octavio no está, pero así le contesté hace rato. Soy Gómez Hernández Octavio. Así. Sí, ya había dicho González Colín. Yo no soy González Colín. Yo soy Gómez Hernández. Sí, Octavio sí tiene asistencia, ¿no? Yo dije de González Colín que ya no. Ya no, Ok, gracias, profesor. que no se conecta. Bueno, entonces estábamos en que, a ver, son 3 elementos generales tipo paralelo, entonces vamos a ponerlo un poco más alejado. Entonces vamos a poner los 3 cajones y vamos a poner aquí también el otro cajón. Y es importante notar el tipo de fuente. La fuente no va en el cajón, pero forma parte del elemento. Ese vamos a ponerla por acá. Entonces, ahí tenemos la fuente. La fuente, ojo con eso, es de voltaje. Este sería el elemento 1. Este sería el elemento 2. Aquí sería el elemento 3. Esto sería Y12, Y23 y Y13. Bueno, y la referencia, entonces este va a ser el potencial U1, este va a ser el potencial U2, y este es el potencial de referencia o potencial 0. Así quedaría nuestra red. Ahora, de ahí lo que falta es calcular las admitancias de elementos. Vamos a anotar eso calculando admitancias. A ver, antes de, bueno, aquí yo tengo la idea de hacer muchos cálculos, pero si fuera examen, lo primero que habría que hacer es bosquejar qué es lo que me piden. Aquí en mi circuito transformado voy a poner la V que me están pidiendo. Aquí me están pidiendo VDS. Bueno, ¿cómo calcularía esa VDS? Para ver qué es lo que necesito hacer. A lo mejor no necesito calcular todo. A ver qué tendría que ser. A ver, alguien del público, ¿cómo calcularía esa VDS? Tendría que ser entre U y S1 y U2 de S, ¿no? Entre esos dos nodos. Ajá, pero ¿cómo quedaría la fórmula? A ver, aquí, como para repasar, a ver, aquí voltaje de elementos. Recuerden que el voltaje de elementos, pues, es con base a los potenciales de nodos, ¿no? Entonces, las direcciones, pues, las voy a poner también para que veamos cómo quedan. A ver, entonces, por ejemplo, V3 es el voltaje del elemento 3, ¿cómo queda? Ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos hecho. El voltaje de U2 menos 0, ¿no? Así es. V3
Es el potencial mayor. Recuerden que es caída de tensión esta, ¿no? Entonces el potencial mayor es U2 menos el potencial menor que viene siendo 0. Bueno, Ibáñez Morales. No está. Sí, Ibarra. presente, profesor, es que mi mouse se puso loco. A ver, Ibáñez V2. V2 sería U1DS menos U2DS. Ajá. Al final de cuentas, lo que nos están pidiendo es precisamente esa caída de tensión. Ibarrarán V1. Presente, este sería 0 menos U1, ¿no? Así es, 0 menos U1. Bueno, al final de cuentas nos piden el voltaje en el elemento 2, entonces este es el que voy a calcular. Entonces yo necesito saber cuánto vale el potencial U1 y cuánto vale el potencial U2. A ver, ustedes ya saben, bueno, tendríamos que supuestamente calcular U1 y U2. Pregunto, ¿eso es cierto? ¿Tengo que calcular U1 y U2? A ver, la fuente, ¿cuánto vale la transformada en la fuente? Otro sobre ese. ¿La fuente es de voltaje o de corriente? El voltaje. Voltaje. Entonces, a lo mejor eso ayuda a lo que estoy preguntando. ¿Tengo que calcular U1 y U2? No, sería calcular la U2, ¿no? Ajá, nada más U2. Ajá, ya tengo, si es fuente de voltaje, ya tengo lo que vale U1. Voy a ponerlo aquí, además, U1 es igual a 4 sobre S. Entonces ya tengo cuánto vale U1. Lo que tengo que hacer es calcular nada más U2. Bueno, yo estoy haciendo este análisis si fuera el examen, ¿no? Yo me puse a transformar la red y todo porque, pues como repaso, vamos a calcular algunas cosas, pero si fuera el examen, aquí primero tendría que ver, a ver, me están pidiendo VDS, cómo se calcula, ajá, tengo 1, entonces necesito calcular U2. Ahora, siguiendo mi análisis, tendría que poner aquí sistema de ecuaciones, ¿no? Ahorita trato de determinar qué es lo que realmente tengo que hacer. A lo mejor no tengo que hacer todo. Ajá, sistema de ecuaciones. Jiménez Pimentel. A ver cómo quedarían la ecuación número 1. Sería es con la misma de la suma, ¿no, profe? De las admitancias. Pues yo los veo muy graves para el examen todavía. A ver, del público. Sería Y11 por U1 más Y12 U2. A ver, igual a cuánto. A la fuente 4 sobre S.
A ver qué dicen los demás. Sería igual a la fuente de corriente. O sea, puede ser cero, ¿no? Porque sí es la fuente de voltaje. Bueno, sí, sería la corriente de la fuente de voltaje. Es una incógnita. Sabemos cuánto vale el voltaje de esa fuente, pero no sabemos cuánto vale la corriente. Ajá. Recuerden aquí, es muy fácil. Yo les he dicho, siempre analicen. Admitancia por voltaje te da corriente, entonces corriente más corriente tiene que ser igual a corriente de las fuentes. Pero en el nodo número 1 tenemos una fuente de voltaje, no es fuente de corriente. Ajá, entonces tendremos que poner corriente de esa fuente de voltaje. Es una incógnita que no conocemos. A ver, la ecuación número 2, ¿cómo quedaría Jiménez Sánchez? Sería Y21 Ajá, por U1 sí. más Y22 por U2 igual a 0. Ahí tengo mi sistema de ecuaciones. A ver, eso ya me da idea de qué es lo que tengo que calcular. A ver, ahí tengo que calcular U2 porque ya conozco U1. ¿Cómo le hago de ese sistema de ecuaciones para calcular U2? Podríamos sustituir U1 en la ecuación 2 y después despejar U2. Sí, pues lo acabé de decir, ¿no? De ese sistema de ecuaciones ya conozco U1. ¿Cómo le hago para calcular U2? Pues de la ecuación 2, ¿no? Hay que despejar, ¿no? Entonces, de ecuación 2, despejar la U2. Entonces me queda como menos sobre Y22, ¿no? Bueno, entonces, si fuera mi examen, yo sé que tengo que calcular la admitancia propia del nodo 2 y la admitancia mutua entre nodos. No necesito calcular la admitancia propia del nodo 1. No es necesario. Bueno, entonces, si fuera el examen, yo tengo que hacer ese análisis para ver qué es lo que tengo que calcular. A veces se quejan los alumnos de que creen que les ponen un examen súper complicado, pero no es cierto. A veces ya les da uno información. Por ejemplo, los que no saben bien de esto, pues obviamente van a calcular también Y11 y van a hacer el sistema de ecuaciones completo, un determinante ahí muy complicado, y luego van a estar hablando hasta mal, ¿no? Van a decir que se les puso un problema muy grande, muy complicado, de mucho tiempo. Y bueno, entonces, si fuera el examen, hagan el análisis de lo que necesitan calcular. Nada más de lo que necesitan calcular es lo que deben de trabajar, no todo. Aquí vamos a trabajar, pues todo para aprovechar como repaso y ver cómo se calculan algunas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas lo que vamos a utilizar es esta última ecuación, ¿no? Bueno, entonces aquí seguimos. Voy a organizar esto un poquito. Voy a bajar esto. Y sí, vamos a calcular la admitancia de elementos. Y hay una fórmula, como lo decía este chico Wang Yao. Hay una fórmula. Entonces, a ver, ¿cuál es la fórmula? Vamos a anotarla ahí. Sí, la fórmula sería
YK es igual a GK más YK es igual a GK Entonces, conductancia, ajá, más S del capacitor más la inductancia sobre S. Invertancia sobre S. Entonces, ahí la ecuación me dice que tengo que calcular la invertancia primero para poder sustituir ahí, ¿no? Entonces vamos a calcular todo. Y después nada más utilizamos lo que sea necesario. Entonces vamos a calcular todo para ver cómo se hace. Entonces aquí vamos a poner calculando invertancias. Entonces la fórmula, ¿era qué? El cofactor sobre el determinante. Bueno, entonces el determinante, pues vemos que es un sistema de 3×3, entonces yo necesito L11, L12, 1,3, L21. Vean que es una matriz en donde se tienen que considerar filas y columnas. Entonces, esa sería la matriz de inductancias. Si sustituimos datos, a ver qué datos vamos a poner ahí. A ver si nos auxilia. ¿Quién sigue? Lemus. Bueno, Juan Juárez falta. Ahí está Juan. No, entonces Lemus. Sí, profe. A ver, ¿cuánto vale 1,1? Sería 12. Ajá. 1,2. 6. Seguro que es 6. A ver, los demás es 6. Menos 6. Menos 6, sí. 1,3. Sí, sería menos 2. 2,1. Es 2,2. 8. 2,3. 4 positivo. 3,1. Es menos 2. 3,2. 4 positivo. Y el 10. Ajá, bueno. Entonces, pues los que tengan calculadora que haga determinante ahí, por favor metan esos datos para ver cuánto nos da el determinante. Mientras, vamos a ver la invertancia 1,1. Voy a hacer la invertancia 1,1 y los demás ponen atención. De una vez vamos a repartir. A ver, López Rojas sería invertancia 1,2. Contéstenme si están para ponerles asistencia o no. Profesor. Martínez Rea, invertancia 1,3. Sí, profe. Martínez Robles, invertancia 2,2. ¿No están? Bueno, no están. Ramos Ramírez, Presente. invertancia 2,2. Rojas Cruz, Presente, profe.
Invertancia 3-3. Rosas García. Presente, profe. Ya ni me acuerdo. 3-2, ¿no? Ajá, entonces, bueno, voy a hacer la primera. Vamos a ver. Invertancia 1-1, fíjense por si no se acuerdan. Entonces es -1. El cofactor se calcula como -1 a la fila más la columna. Entonces recuerden que esta es la fila, el primer subíndice y el otro es la columna. Entonces esto es la fila, el segundo subíndice es columna. Entonces -1 a la fila más la columna, pues es al cuadrado. Por el menor que resulta de eliminar la fila 1, en este caso fila 1 y columna 1. Elimino fila 1, columna 1, y lo que me sobra es el menor formado por 8, 4, 4 y 10. Entonces elimino fila 1, columna 1, y esto es lo que me sobra. Eso es el menor. Bueno, entre el determinante, pues no sé cuánto salga. A mí me dio 472. Sí, a mí también. Bueno, entonces ya tenemos ahí. Entonces aquí 80 menos 16. Entre 472, ¿no? A ver, ¿cuánto da esa operación? Serían que 64 entre 472. 0.1355. Entonces recuerden, son h a la -1. Quiere decir que ese es el valor de invertancia ya. Bueno. Bueno, entonces ya vieron, ahora invertancia 1, 2. No sé quién le tocó. Mi profesor. Sería -1 al cuadrado. ¿Al cuadrado? No. -1 al... A ver, -1 a la fila más la columna. Al cubo. Por... Por -6 en el primer. El primer elemento. El segundo sería 4. A ver, está eliminando fila 1. Fila 1 y no, es fila 1 y columna 2. Ajá. Sería -6, 4, -2 y 10. Bueno, entonces, ¿cuánto va a dar eso? Mientras 1, 3. ¿A quién le tocó 1, 3? A mi profesor. A ver. Queda -1. Elevado a la 4. Ajá. Y queda -6. Bueno, -6, 8, -2 y 4. Y entre 472. A ver, invertancia 1, 2, ¿cuánto salió?
Y es 52 entre 472. ¿Cuánto dio eso? 1101. Bueno, invertancia 1,3, faltaría invertancia 2,2. Ya tiene el resultado de la 1,3, profe. ¿Cuánto dio la 1,3? Da 8 entre 400. 8 o menos 8. Bueno, da menos 8. Entonces, ¿cuánto dio? Da menos 0.0169. Bueno. Profe, la 1,2 también es negativa. ¿Perdón? La 1,2 también es negativa. Bueno, aquí salió un negativo. Y aquí también es negativo, entonces negativo por el negativo de acá se hace positivo. Ah, ya. Profe, Bueno. yo tengo la 3,3. A ver, esperen, vamos en orden. Invertancia 2,2. ¿A quién le había tocado? A mi profe. Es menos 1 a la cuarta. Me quedaría 12. Eliminas fila 2, columna 2. Queda 12 menos 2. Menos 2 y 10. Eso es igual a 116 entre 472 y me da 0.24. 2,2. Seguiría la 2,3. ¿A quién le tocó la 2,3? Creo que a Rosa, ¿no? Sí, sí, profe, es que me dijo 3-2. Esa es la misma. Sí. Es menos 1 a la 2. A la fila más la columna. A la 3. Aquí, ¿cuál es la fila y cuál es la columna? La fila es la 3 y columna... no, fila 2 y columna 3. Entonces, ¿cuánto es? Menos 1 a la fila más la columna. Sí, a la 5. Multiplica, elimina fila 2 y columna 3. A ver, aquí elimine fila 2 y columna 3. Fila 2, columna... Quedaría 12 a la menos 6 y menos 2, 4. Aquí, ¿cuánto era? 2. ¿Cuánto Sí, era? 2. Menos 2.
Bueno, a ver, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Sí, profe. Ujú. Sería -1 a la 6. Ujú. Y el cofactor es 12 menos 6. Pero no sé en dónde. A ver, elimina fila 3, columna 3. Sería 12 menos 6. Menos 6 y 8. Eso daría 60. Entre 472. Y eso da 0.1271. A ver, Monse, ¿cuánto dio? Menos 0.0762. Bueno, ahí ya tenemos. Recuerden que pues esta es la 3.2. Esta es la 3.1 también. Y esta es la 2.1 también. Bueno, entonces ya tenemos todas las invertancias calculadas. Entonces ya podemos calcular la admitancia de los elementos, de cada uno de los elementos. De tal manera que, a ver, déjenme ver aquí cómo está el panorama. Bueno, vamos a indicar, es que quiero que esté bien completo el problema, entonces voy a indicar el elemento número 1 y entonces la admitancia del elemento número 1. Tengo que ver qué elementos hay, ¿no? Nada más tengo una bobina en el elemento 1, nada más tengo una bobina, entonces tendría que poner esto igual a, no hay conductancia, no hay capacitancia, nada más hay la bobina, o sea que la invertancia 1 sobre S. Entonces la invertancia 1 está a punto 13 sobre S, ¿no? Esa es la admitancia del elemento número 1. Santiago Cortés. Presente. A ver, para el elemento número 2. Vamos a poner esto como una... Esto es como que mi nota, o mi deducción, ¿no? Bueno, entonces, a ver, el elemento número 2, Y2. Sería Y2 igual a S por C2 más la invertancia 2 sobre S. A ver, o sea, SC2 más la invertancia 2 sobre S, ¿no? Bueno, entonces esto va a ser igual a S sobre 2 más 0.29 sobre S. creo que es 4, ¿no? Lo vi como 9. A ver, de una vez hay que hacer esa operación, esa fracción, ¿cómo me quedaría? Como un denominador. Luego, 2S cuadrada
más 0.24. Ujú. Ahora vamos con la Santiago Gutiérrez, Presente, profesor. Y3. Sería SC3. El elemento 3 tenemos resistor y tenemos bobina. Entonces ahí está la fórmula. Sería G4. Bueno, G3. 4. Si no hay elemento No, 4. sí, perdón. G3 más SC2. El elemento 3 tiene capacitor. No. Entonces sería ¿Cuánto vale la invertancia? La conductancia 3. punto 127 entre ese. A ver, eso que es igual, hay que hacer las operaciones. El común denominador es ese. Un cuarto es 0.25, ¿no? Y yo tengo el elemento 3. Entonces sería punto 371 entre ese. ¿Quién sabe de qué habla? ¿Por qué dice eso? De la suma. Ah, no, sería solamente 373. Perdón, punto 3771. Pues quién sabe por qué dice eso. Aquí tengo 0.25S más 0.1271. Error, profesor. Así se queda. Sí. A ver, Y1 Solano, Y12. A ver, Y12 tiene que ver con el acoplamiento. Tiene que ver ya con los acoplamientos, eso tiene que ver con la bobina. Entonces yo tengo que ser pues astuto y decir, a ver, aquí en este elemento, bueno, esta ecuación, pues nada más tiene que ver con la bobina, estos no van a estar, entonces la fórmula es algo parecido a esto, que tiene que ver con la bobina. Entonces aquí tendría que ser, bueno, voy a poner la fórmula, pero la fórmula tendría que ser así, parecida. Vean, tiene ese formato porque esto es con respecto a la bobina y esto también tiene que ver con la inductancia, pero es mutua, ¿no? Bueno, entonces, si esa es la formulita, la invertancia, la admitancia 1, 2, pues tendrá que ser invertancia 1, 2 sobre S. ¿Cuánto vale la invertancia 1, 2? Ahí está. Bueno, Olivares, Pérez,
Sí, profe. Y1, 3. Pues sería invertancia 1, 3 sobre S. Ujú. Que sería igual a menos 0.0169 sobre S. Ujú. Entonces, nos falta una. A ver si cabe aquí de una vez. García Medina, ¿cuál es la que nos falta? Presente, profe. Ujú. ¿Cuál es la que falta? Calculamos Y1, 3. ¿Estaba durmiendo? No. ¿Cuál falta? Falta Y2, 3. ¿Y eso a qué es igual? A invertencia 2, 3 Ujú. sobre S. ¿Y a qué es igual? Va a ser menos 0.0762 sobre S. Ujú. Bueno, entonces ya tengo las admitancias de todos los cajones y también los acoplamientos. Algo que tenemos que... Bueno, les voy a hacer el siguiente comentario. No siempre ocurre, pero generalmente sí, que si las inductancias tienen un signo, sus invertancias pueden tener el signo opuesto, de tal manera que inductancia 1, 2 es menor que 0, entonces la invertancia, no siempre, pero generalmente, debería ser positiva. Aquí tenemos la invertancia 1, 2, entonces positiva, la inductancia 1, 3 es negativa, la invertancia 1, 3 debió ser positiva, pero como este problema fue inventado así sin mucho diseño, por eso es que sale aquí negativo. Pero este análisis lo tienen que hacer, ¿no? Digo, a ver, realmente sí está bien esto porque se supone que debería ser positivo, entonces reviso las operaciones. Y pues hago las operaciones, a ver, negativo 24, positivo 16, me queda negativo. No, pues están bien. Si las operaciones están bien, no hay por qué preocuparse, ¿no? Pero hay que hacer esa revisión. Inductancia 2, 3 es positiva, entonces debió ser aquí negativa. Bueno, pues sí, cumple. En el caso de que no cumpla, bueno, pues hay que revisar nada más por precaución las operaciones, pero ahí está. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Pues pasa que como se inventó el problema, aquí las inductancias mutuas pues son muy grandes comparadas con las inductancias propias de las bobinas, ¿no? Por eso está ocurriendo eso. Bueno, ya tenemos todos los cajones. Ahora lo que tendríamos que hacer es, a ver qué seguiría. Yo necesito, aquí esto es lo que necesito calcular, realmente. A ver, ¿qué necesito? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya tengo todas las admitancias de los cajones y las mutuas entre cajones. ¿Qué es lo que seguiría? Calcular las impedancias de nodo para los casos que tenemos, el de Y2.1 y el de Y2.2. Necesitamos las admitancias. Si fuera el examen, nada más necesito calcular Y2.1 y Y2.2. Pero bueno, no es el examen, vamos a calcular todo. Entonces,
Ahí está ahí está la figura. Yo creo que la voy a copiar para tener espacio suficiente. Bueno, pero ahí cabe. Ajá. Ahí tengo la figurita. Entonces, a ver, vamos a calcularlas igual que como le decíamos en Maya, es la misma ecuación, ya se los mostré, es la misma ecuación. Entonces voy a calcular la Y11, admitancia propia del nodo 1. Si estuviéramos en Maya, si dijera, a ver, la impedancia propia de Maya, me dice que es la suma de impedancias alrededor de la malla, como primera parte de la ecuación. Entonces aquí es lo mismo, suma de admitancias alrededor del nodo. ¿Qué admitancias tengo alrededor del nodo? A ver, díganme. Del nodo 1. Y1 y Y2. Ajá, entonces pondría Y1 más Y2. Ajá, si fuera mallas, diría más o menos 2 veces el acoplamiento que esté dentro de la malla. Aquí es algo muy parecido, más o menos 2 veces el acoplamiento que pertenece a ese nodo, ¿no? Entonces, viene siendo Y12. Entonces, pondría más menos 2 veces Y12. Bueno, como sé que va a ser positivo o negativo, pues comparo los elementos. Si fuera mallas, comparaba los elementos con la corriente circulante. Como es nodos, comparo los elementos con el nodo, ¿no? Entonces, este elemento con el nodo 1, su número de incidencia es... Positivo. ¿Cómo? Positivo. A ver, los demás, ¿qué opinan? Negativo. 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 El otro, con respecto al nodo. Positivo. El producto. Negativo. Negativo. Entonces va a quedar como menos. Entonces, recuerden, les dije, para que no se les olvide, acuérdense del consultorio. La gente entra al consultorio negativa, la terapean y ya sale positiva, ¿no? Entonces, algo así como que el nodo es el consultorio, ¿no? Esta es Y11, a ver la Y22, ¿cómo será entonces? A ver, Cerón. Cerón Yescas no está. Cervera. Sería Y2 más Y3. Ajá. En este caso también sería menos 2 veces Y23. Bueno, ¿están de acuerdo los demás? Ah, no, pero espérenme. Creo que esa dirección la había cambiado. Aquí. Entonces ahí las dibujé mal. Entonces sería positiva, ¿no, profe? No se quedaría positiva porque ambas son negativas, en todo caso. No, espéreme. Entonces el voltaje del elemento 3 está mal escrito. Déjeme corregir esto. Porque las invertancias sí están bien calculadas porque tomamos los signos de aquí, ¿no? Y estos signos fueron con base a las direcciones puestas originalmente. Nada más aquí me falló. Entonces el voltaje, vamos a revisar el voltaje del elemento 3. Entonces el voltaje del elemento 3, inclusive fue el primero. A ver cómo va a quedar entonces el 3. 0 menos U2. Vamos a poner eso al revés. Será 0 menos U2. Cuando tengo un error, lo pongo en rojo para que veamos en dónde estaba el error, ¿no? Bueno, entonces,
Sí, es que me acordé que la dirección la había puesto al revés. Pues hasta ahí es el único error. Entonces aquí la Y22, ¿cómo queda? Positiva, profe. Entonces va a quedar positiva, ¿no? Más 2 veces. Ahora, vamos a, bueno, eso yo lo voy a hacer el Y12. El Y12, entonces, a ver, vamos con calma, Y12. Pero es con otro. A ver, Y12. Igual que en mallas, ¿no? Igual nada más. En mallas, como decíamos, la impedancia mutua entre mallas, pues era suma de impedancias que están dividiendo las dos mallas, ¿no? Entonces aquí suma de admitancias que dividen a los dos nodos. Quien está dividiendo a los dos nodos, pues es la Y2. Nada más que aquí siempre es negativa, ¿no? No sé si estén de acuerdo en eso o lo explico, porque ya lo expliqué alguna vez. Porque comparas el elemento con un nodo y luego lo comparas con el otro, ¿no? Si lo comparas con el 1, está saliendo, es positiva. Luego lo comparas con el nodo 2, está entrando, es negativa. El producto, negativa. Si le cambias la dirección, pues va a ser lo mismo, ¿no? De uno sale, pero al otro entra. Entonces, esa es la única diferencia. Y luego, más o menos 2 veces el acoplamiento entre pares de elementos que dividen, en este caso, a los dos nodos. Aquí no aplica porque tendría que tener aquí otro elemento conectado a los dos nodos y acoplado. Entonces tomaría 2 veces ese acoplamiento. Pero no existe, entonces no aplica aquí. Me voy al tercer término de la ecuación y el tercer término de la ecuación me dice que hay que juzgar todos los acoplamientos. Y vas a tomar en cuenta el acoplamiento si un elemento queda conectado a un nodo y el otro elemento al otro nodo. Entonces empiezo con, para no equivocarme en el sentido de las manecillas del reloj, empiezo con Y12. Digo Y12, a ver, un elemento a un nodo sí queda conectado, el otro elemento al otro nodo también queda conectado. Entonces es más menos Y12. Ahora, ¿cómo sé si va a ser positivo o negativo? Pues un elemento a un nodo y el otro elemento al otro nodo. Para no equivocarse, bueno, pues la clave es aquí, ¿no? Los subíndices, veo que no son iguales. Aquí los subíndices eran iguales, entonces se refiere al nodo 1. Aquí no, aquí me dice que es nodo 1 y nodo 2. Entonces, cuando tenga que comparar, digo, ¿quién con quién se compara? Pues tengo que comparar con el nodo 1 y con el nodo 2. Entonces, aquí comparo un elemento con el nodo 1, número de incidencia es negativo. El otro elemento que hace el acoplamiento con el nodo 2 está entrando número de incidencia negativo. El producto, pues positivo, ¿no? Entonces queda más Y12. A ver, díganme para el Y23. Sí, lo voy a tomar en cuenta. Sí. Pues sí, porque digo, a ver, un elemento queda conectado al nodo 1, sí, el otro elemento conectado al nodo 2 también. Entonces hay que tomar en cuenta ese acoplamiento. Ahora, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Porque comparo un elemento con el nodo 1, está saliendo número de incidencia positivo. El otro elemento al nodo que le toca está entrando número de incidencia negativo, el producto negativo. Ahora, la Y13 la voy a tomar en cuenta.
No. Sí. A ver, digo, puedo conectar un elemento a un nodo si el otro elemento al otro nodo pues también, ¿no? Entonces lo tomo en cuenta ese acoplamiento. ¿Va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo porque tomo un elemento con el nodo que le toca, está entrando, número de incidencia negativo. El otro elemento al nodo que le toca está también entrando, número de incidencia negativo al producto, pues positivo. Y así serían cómo se calculan las admitancias. De todos modos, no sé si alguien ya revisó el video que les compartí, ahí dice cómo calcular las admitancias. Voy a poner aquí un elemento nada más para ilustrar. Vamos a pensar que aquí hay otro elemento. Y está conectado al nodo. Y hay un acoplamiento entre ellos dos. Pues se supone que sería el 4. Entonces sería Y34. Para este caso, ¿tomaría en cuenta ese acoplamiento para la admitancia mutua entre nodo 1 y nodo 2? No, porque no está conectado al nodo 1 ninguno. Para ver si lo puedo tomar en cuenta en la admitancia mutua entre nodo 1 y nodo 2, digo, a ver, un elemento lo conecto a un nodo y el otro elemento debería quedar conectado al otro nodo. Pero no. Los dos están conectados al nodo 2, entonces no aplica, no lo pondría yo. Entonces, sí se juzgan todos los acoplamientos, pero para tomarlo en cuenta es un elemento a un nodo y el otro elemento a otro nodo. Si se pueden conectar así, pues se toma en cuenta. Si no, pues no. Como este caso, y así está explicado en el video, creo. Si alguien ya lo vio, me gustaría que me dieran por correo, como quieran, su opinión, a ver qué se le puede cambiar o qué se le puede hacer, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos ya las ecuaciones. Nada más hay que sustituir datos y ya hay que resolver, ¿no? Bueno. A ver, nos quedan 10 minutos. Vamos a avanzarle. A ver, la Y21 o la 12. Vamos a ver esto igual a qué sería. Cordero. Presente, profe. A ver, vamos a calcular la Y12. Sería menos 2S. A ver, espérame. Ajá, menos ¿qué? 2S cuadrada. Ajá. Más 0.24 sobre S. Más. ¿Podría mover tantito hacia la derecha, por favor? Gracias. Más 0.1101. 0.11. Sobre S. Menos. Bueno, sería más. Por el signo se cambiaría. Ajá, pero hay que dejarlo indicado de preferencia. Cuando repasen, es menos lo que valga ese acoplamiento. Entonces, Es menos. 0.0762 sobre S. Más por menos 0.0169 sobre S. A ver, mientras hace operaciones, Cruz Martínez ya apareció.
Creo que no. Díaz Cárdenas tampoco. Sí, ya puedo arreglarme mi micrófono. A ver, Díaz Cárdenas vamos a sustituir en Y22, que es la que necesitamos. Ok, sería 2S cuadrada más 0.24 sobre Ujú. S Sí. más 0.25S más 0.1271 sobre S. Todo sobre ese. Ajá, sí. Más 2 que multiplica a menos 0.0762 entre S. Bueno, sobre S. Ujú. A ver, aquí. A lo mejor ya nada más hay que hacer operaciones. Lo voy a bajar para hacer espacio. Ujú. Entonces aquí esto es igual. Ujú. Pues es la suma directa de todos, ¿no? Sí, ya. Yo ya tengo el primero, profe. A ver, dígame. Sería menos 2S cuadrada Ujú. más 0.4094 sobre S. Ujú. Pues esperemos que esté bien la operación, ¿no? Este es negativo, el punto 24 es negativo. Aquí este se hace Entonces, positivo. déjame cambiar ese signo, se me olvidó. En vez del 0.4094, sería menos 0.0706. Los demás también hagan la operación, más vale. Sería lo mismo. Bueno, entonces la Y22, la última. Quedaría 2S cuadrada más 0.25S Ujú. más 0.2147 sobre S. Me quedó igual, profe. Bueno, pues ya de ahí lo que hace falta es sustituir en U2, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiar eso. Y vamos a sustituir. Ujú. Entonces aquí esto es igual a menos Y21 menos, bueno, se va a hacer positivo, pero bueno, aquí no va a caber. Sobre Y22, acá está.
Entonces eso es ahí ya nada más extremos con extremos y medios con medios. Y pues ya estas se van a eliminar. Y me queda, el numerador aquí se va a hacer positivo por este menos, ¿no? Entonces me queda 2s cuadrada. Profesor, una pregunta, ¿no falta multiplicar Ah, eso por el 1, Sí, que es el cierto. voltaje de la fuente? Sí, es cierto, porque aquí ya empezaba a pensar, digo, ah, caray, me quedó 2s cuadrada abajo también. Algo está un poco raro. Porque pues para que ocurriera eso habría que tener a lo mejor una delta, pero bueno, aquí 1 y 1, bueno, lo vamos a poner así. Era 4 sobre s, ¿no? Entonces sí, ya me queda una raíz más abajo, ya todo está bien. Entonces 2s cuadrada más 0.07. Y aquí una s que va a multiplicar a 2s cuadrada. Entonces aquí pregunto nada más por último, ya terminamos. ¿Las raíces cómo serán? ¿Reales o pueden ser complejas o cómo ven? Pueden ser complejas, ¿no? Porque hay porque son un circuito RLC. Ajá, entonces, bueno, ya hay que, en la siguiente sesión, quien quiera terminarlo, pues termínelo. Y, y ya nada más checamos, sí, en que se equivocaron, ¿no? Entonces, pues nos estamos viendo ya les pasé lista, ya todo, nos vemos. Les recuerdo, bueno, les digo rápidamente, con esto en este mes va a haber, voy a faltar, no es mi costumbre hacerlo, y no es por mí, sino que hay muchos eventos, ahorita me están diciendo que hay que vacunarse ya con eso del COVID el jueves, entonces no los voy a poder ver el jueves. Mi cita es por ahí de las 10, entonces hay que llegar antes, etcétera. Y además me dicen que no me han dicho cuándo, pero tengo que ir a firmar también actas de los semestres que terminaron. Me dijeron que puede ser martes o jueves, entonces pues no es culpa mía obligado. Entonces por lo pronto el jueves no voy a poder estar con ustedes por lo de la vacuna. Nos veríamos el viernes. Ok, profe. Estudien todo lo que puedan. El viernes voy a resolver todas las dudas que ustedes tengan para el examen, porque ya en la siguiente semana es el examen, ¿no? Bueno, pues que estén bien y hasta luego. Hasta luego, profe.